Disculpe, doctora, mi compañero Rafael le escribió en el chat. Disculpe, profesora, ¿me podría poner asistencia? ¿Qué pasa? Oye, sí, está bien. Gracias a la estudiante que avisó. Abogó por su compañerito. Bueno, según yo, nos quedamos aquí. En base a las formas de secreción con ustedes, esto va de la siguiente manera. Como la glándula finalmente va a llevar, va a secretar más bien. Hay tres tipos. Uno, holocrina. Muere. Entonces, ¿cómo va a estar muriendo? Y yo voy a tener, por ejemplo, glándula sebácea, sebo constantemente produciendo. Hay mitosis. Recuerden que esto somos el acordeón perfecto. Hay que ir a la figura y observar. Entonces, como yo puedo observar aquí, es mitosis, tal cual se está reproduciendo la célula. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, muere, es decir, abre, se rompe, hay disrupción en la continuidad en su membrana celular. Va a ir hacia la parte apical y de esta manera va a salir el sebo, ¿no? En el caso de que sea glándula sebácea. Entonces vamos al otro esquema. Efectivamente, la célula muere por necrosis. Ahora vamos al tipo de secreción merocrina que sale hacia afuera. Eso se llama exocitosis. Igual, aquí está la glándula, su partícula, llamémoslo así, se dirige hacia la parte apical y de ahí se libera, pero tiene una restricción. Debe de dejar la envoltura, la vesícula o donde estaba alojada. La debe de retirar y solo sale la citosina, o el producto de secreción. Y de esa manera, esta citosina sale hacia afuera por exocitosis. La siguiente aplica solamente a glándula mamaria en periodo de lactancia o activa. Todos estos productos igual se dirigen hacia la parte apical. Sin embargo, aquí sí es requisito, sobre todo lípidos, de poder, debe de conservar su envoltura. Luego, en la parte apical toma un pequeño pellizquito de su propia membrana y de esa manera hace que pueda salir. Entonces, es apócrina, son paralípidos estando en lactancia, una mama activa, conserva su membrana donde está y todavía toma una segunda membrana del pellizcamiento que toma de su membrana celular. Y es para lípidos. Bien, aquí nuevamente los ejemplos. Holocrina tiene que morir y siempre voy a tener esta producción porque tiene la capacidad de entrar a ciclo de mitosis. Bien, secreción apócrina se refiere principalmente a lípidos cuando estamos en lactancia y el requerimiento es conservar su propia membrana y luego tomar una segunda porción de esta membrana. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando está la mama activa, vean qué interesante, puede hacer apócrina, puntual para lípidos, y merocrina para lo que es la caseína, que es la proteína. Aparte de, voy a escribir aquí. Tin, 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 tin. Aquí. Aparte de Mozo, ¿quién más le abría ahorita el sistema? Porque no vi. ¿A quién más debo pasar asistencia? Habría dos. A mí, Nájera Villegas. Nájera. Sí. Doctora, igual tenía problemas con la conexión y apenas pude entrar. Luz María, pero apellido, porfa. No, soy Mozo Rodríguez. Ah, sí, a ti ya te vi ahorita, pero al anterior no lo vi. Ok, gracias. Sí, está bien. No se preocupe. Bien, vamos a continuar con. Terminando, les paso lista. Bueno, seguimos. Entonces, estaba yo en que qué interesante
cómo el cuerpo puede hacer dos cosas simultáneas. En el caso de mama activa de lactancia. Apocrina, que sí debe de conservar la envoltura puntual hacia lípidos. Y en el caso de la caseína, que es la proteína de la leche, es exocrina, es merocrina. Deja donde estaba y solo sale la citosina. Bien. Ahora, merocrina, recuerden, debe de dejar su envoltura y solo sale por exocitosis. Bien, otro recordatorio. Selfie, autocrina. Paracrina significa al lado de, cerca de, la vecinita y solo debe de salir la citosina. Y como puedo observar aquí en el esquema, no entra al vasito sanguíneo por ninguna parte. A diferencia de una endocrina que carece de conductos. Por lo tanto, la citosina momentáneamente, vean aquí, aquí sí recibe la señal de momentáneamente, tanto TAI como Gap Johnsons deben abrirse, millonésimas de segundo, y entra la citosina y a diferente distancia llega. Lo que acabamos de ver hoy, holocrina, siempre va a estar haciendo mitosis, pero finalmente su producto es, muere por necrosis. Apocrina, en el caso de los lípidos, debe de conservar su membrana más un pellizcamiento, tiene dos envolturas. Y en el caso de merocrina, debe de dejar la envoltura y solo sale la citosina hacia afuera por exocitosis. Bien, ahora vamos a hablar de las glándulas exocrinas unicelulares. Ya la conocen, les he hablado mucho de ellas. ¿Por qué me detengo aquí en caliciformes? Porque el cuerpo produce mucho moco. Después en algunas patologías lo van a ver y seguramente hay caliciformes ahí. Bueno, están en diges, puntual el intestino delgado y también en respi, lo vimos en tráquea. Bien, tiene que reaccionar ante humo, ante leña, ante algún irritante. Entonces, nuevamente les repito, la parte superior se llama teca y es la que consiste de múltiples gotas o vesículas a donde está alojado el mucinógeno. Cuando se dirigen hacia la parte apical y entra en contacto con una molécula de agua, entonces cambia y se llama mucina. Y la parte basal se llama stem, que significa en español tronco o tallo, a donde cuando es una glándula caliciforme unicelular, da perfectamente bien tiempo morfológicamente del triangulito del núcleo. Obvio, si usted me dice que tiene que sintetizar mucinógeno, pues el organelo más desarrollado tiene que ser reticulado endoplásmico rugoso y abundante. También energía, mitocondrias y Golgi. Ahora vamos a las exocrinas multicelulares, que es cuando juntamos muchas. Luz María, ¿qué apellido es? Ah, Pérez luego Arriaga. gracias. Gracias. Ok. Bien, esta ya conocemos una. Me abren micro y me salvan al paciente. ¿Qué glándula tipo es mama? Ok, ahorita veo. Que me mande la justificación, por favor. Bueno, abrimos micros. Díganme el ejemplo de glándula túbulo alveolar que es compuesta ramificada. ¿Quién soy? Salven al paciente. Soy glándula túbulo alveolar que es compuesta ramificada. ¿Quién soy? Glándula mamaria. Muy bien, Marcelino. Salvaste a la paciente con alguna patología en mama. Muy bien, exacto. Esa sí la deben de saber. Hay mucha patología. Muy bien. Salvó al paciente hoy. Seguimos. Gracias. Bueno, morfológicamente, literal, vamos a regresarnos a primero de párvulos. Hay palitos y bolitas. Entonces, aquí se van a llamar tubulares y acinares o también alveolares o en forma de un racimo de uvas. Y ejemplo es túbulo alveolar que es compuesta ramificada, es mama. Sí, muy bien.
Bien, las simples, pues no hay ninguna duda, es solo una. Y compuestas es como se acaban de unir o bien se ramifican en varias. Entonces, vean, glándula subular simple, ahorita se las presento y son criptas de Lieberkühn. Esas las vamos a utilizar mucho para dijes. Luego nos vamos a tubular ramificada. De ahí nos vamos a ir a la simple ramificada, a la tubular compuesta, que es tubito más tubitos, acinar, que es esta, ¿sí? Sobre todo ramificada, y muy bien túbulo alveolar, compuesta ramificada, que es mama. Vean, vienen ustedes de anato, que es anatomía macroscópica. Nosotros somos microscópica, que somos histo. A ustedes les enseñan que aquí se va ramificando paulatinamente en lo que llega hacia la parte más distal. Nosotros somos histo. ¿Qué tipo de epitelio recubre la parte interna de esta parte, de la ramificación o de la glándula, a donde tenemos que ver el, el tipo de epitelio que reviste cada uno de estos conductos? Bien, la parte más distal, ¿cómo logra secretar? Bueno, se van a unir células mioepiteliales, que ya saben que cada vez que vean mio significa músculo liso. Por lo tanto, este músculo liso ya sabemos que su función es contraerse para que estas partes más distales finalmente secreten. Ok, glándulas que sí vamos a usar en medicina. Esta, criptas de Lieberkühn. Es una glándula tipo tubular simple. Es decir, es la que tiene la cochera, inmediatamente saca su vehículo. Tubular simple. Criptas de Lieberkühn. Otra que vamos a utilizar mucho es la tubular simple ramificada. Va a estar en estómago y en útero, principalmente endocervix, que es el mucosecretor, endocervix finalmente. Otra que vamos a usar mucho es páncreas exócrino. ¿Se acuerdan de los acinos pancreáticos? Bueno, es acinar ramificada. Y muy bien, que salvaron hoy al paciente es una glándula tubuloalveolar que es compuesta ramificada, glándula mamaria. Bien, las glándulas endocrinas son las que carecen de conductos. Entonces los puse a tomar la foto para que vieran que efectivamente las células beta que están en los islotes de Langerhans invierten su producto inmediatamente a su, bueno, más bien vierten, quítenle el in, vierten su producto hacia el vasito sanguíneo. Hoy vamos a hablar brevemente de suprarrenales, tiroides y paratiroides. Bien, les decía que finalmente es algo muy fino, a veces menor a 1 kDalton, como que el paso de péptidos, proteínas, que la mayoría llegan en su fase más pequeñita, aminoácidos o GPs, glucoproteínas. Bien, empezamos con el paciente. Recuerden que esto es todo pequeñito. Glándula pineal, sus células se llaman pinealocitos. Alguien que abra micro y salve al paciente, ¿qué es lo que secretan? Smartphone. Melatonina. Muy bien, Pérez, salvaste al paciente. Entonces, aquí el paciente que empieza a tener sueño, sí, insomnio más bien, que no tiene sueño, que tiene insomnio y que altera su ciclo circadiano, va y compra las gomitas de melatonina. Perfecto, lo salvaste. La siguiente, pues, es tiroides, que es una glándula tipo folicular, y es folicular porque tiene un revestimiento de epitelio simple cúbico. Bien, luego la paratiroides, ahorita la mencionamos, y luego vamos hacia glándula suprarrenal, que tiene forma de un triangulito, se llama supra porque está arriba del riñoncito y tiene estas zonas. La más alejada es la cápsula, de ahí inicia la zona glomerular, fasciculada, reticular.
Vamos hacia páncreas endocrino. Vean cómo es este. Yo lo reconozco porque no hay conductos y lo que hay es vasito sanguíneo. Entonces aquí se vierte el contenido. Muy diferente de los acinos, que ellos sí tienen conducto de secreción. Cada uno de ellos tiene su conducto. Bien, endocrina quedamos que cada una de estas citocinas entra a un vaso sanguíneo, es un requerimiento, y llega a diferentes distancias a donde es requerida. Ahora vamos a hablar de glándula suprarrenal, que es otro tipo de glándula y se llama glándula tipo cordón. ¿Por qué cordón? Porque son vasitos anastomosados. Bien, Scott se le figura como si yo tuviera mi glándula suprarrenal y tomo una bolita de estambre y empiezo a enredar mis suprarrenales con esa. Así están, vean, aquí están los eritrocitos y están literal enrollando a todas estas células de mi glándula suprarrenal. Por eso si ustedes, bueno, ahorita ya pasó el puente, pero si yo me fui a algún deporte extremo porque amo la adrenalina, es por eso que ella la produce e inmediatamente va hacia torrente sanguíneo, suprarrenales. Bien, vean, a esto se refiere con capilares anastomosados y están así como una madejita de estambre alrededor de ellas, de estas células, y el ejemplo son suprarrenales de glándulas tipo cordón, lóbulo anterior de hipófisis, paratiroides, los pinealocitos, es este tipo, glándula tipo cordón. Vean cómo están anastomosados estos capilares y por eso la descarga es tan rápida. Bien, ¿qué importancia de detenernos hoy unos segundos en suprarrenal? Lo que produce, vean, estrógenos, progesterona, el famosísimo cortisol por el estrés, eh, mineralcorticoides, glucocorticoides, lo que mencionábamos de adrenalina, que también se llama epinefrina o norepinefrina, y dosis dopamina. Dopa es muy importante porque tiene dosis alfa y beta, que hacen todo lo contrario. Esta se maneja mucho en internado. Bien, ahora otra cosa muy importante que maneja algo pequeñito, como son suprarrenales. Bien, normalmente lo que tenemos aquí es, en mi célula yo estoy sana y entonces tengo mi potasio internamente y el amigo sodio afuera. ¿Qué pasa cuando el sodio entra y literal le da una patada a potasio? Bueno, es el típico de las fiestas que llega con 8 invitados más. Entonces, él lo que invita son 8 moléculas de agua. Esto más el aumento de cortisol. ¿Qué enfermedad tengo? Salven al paciente. Aumento de cortisol y agua. ¿Qué tengo? Smartphone. ¿Es síndrome de Cushing? Muy bien, Pérez. Salvaste al paciente. Entonces, recuerden aquí, antes les pintaba aquí un cochinito y les hacía cosas, pero como ya no debemos de hacer bullying, pues ya no lo puedo hacer. Pero es síndrome de Cushing. Muy bien. Entonces, vean que grave cuando lo normal se invierte, porque el sodio siempre va a jalar a 8 de agua. Entonces, hay retención de líquidos, hay edema en la carita, más aumento de cortisol, síndrome de Cushing. Muy bien, sigamos salvando al paciente. Otra enfermedad que es muy frecuente en México, que es todo lo contrario, disminuye cortisol y aquí el que entra muchísimo es potasio. Exceso de potasio intracelular. Enfermedad, smartphone con disminución de cortisol. ¿Qué tiene el paciente? Busquen enfermedad bronceada o D
¿Esa es la enfermedad de Addison? Muy bien, Pérez. Salvó al paciente consecutivamente. Va invicta. Sí, enfermedad de Addison o bronceado. Vean qué interesante cuando lo que normalmente nos enseñan como una bomba monovalente, que es sodio-potasio, si se invierte y tengo elevado el cortisol, tengo una patología y la otra lo empieza a broncear. Muy bien, Pérez. La glándula tipo folicular ya la conocemos, no me voy a detener mucho. Es tiroides y son los famosos folículos tiroideos, cuyo epitelio de revestimiento es epitelio cúbico simple, y los famosos coloides. Muy bien, esta sí ya la vimos en la. Entonces, no olviden, es la glándula tipo folicular, que generalmente tiene un tipo de epitelio cúbico, y la otra es glándula tipo cordón, a donde son capilares anastomosados, y eso es lo que hace que se vierta tan rápido, y el ejemplo para que no se les olvide es el de adrenalina. Por eso sienten esa descarga adrenalínica. Bien, ya terminamos. Mixtas van a ser ovarios, páncreas, que la vimos en laboratorio, y testículos. Y terminamos con esta diapo que se llama Sistema Neuroendocrino Difuso, SNED o DENES en inglés, que se los presenté cuando vimos pulmón, que nos habla de todo lo neuroendocrino, a dónde debe de producir hormonas. Generalmente son a distancia, endocrinas o bien paracrinas, es decir, al lado de cercano, principalmente para Diges y para Respi. Y luego las células APU, que sus letras en inglés es que captan, toman todo lo que son precursores amínicos y las descarboxilan hasta su mínima expresión de menor a 1 kilodalton, que son aminoácidos y generalmente van por tinción de plata. Y terminé esta unidad. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí de esta unidad? De la unidad de epitelios. Bien, ahora vamos a tejido conjuntivo. Tin, 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 tin. A ver, déjenme buscar. Bien, tejido conjuntivo. Es ya la tercera unidad, preparándonos ya para, ya nada más nos faltaría cartílago para tenerlos listos para el día del examen. Bueno, el resumen de tejido conjuntivo. Aquí cambiamos totalmente. Es la alberca. Entonces, es como si yo ahorita los citara y les dijera, no les voy a pasar lista. Entonces, a lo mejor irían 3 alumnos, máximo 5, no van más a una alberca ahorita, porque no va a pasar lista y no me interesa. Entonces, el tejido conjuntivo, al ser una alberca, realmente los componentes son MEC, matriz extracelular, 3 a 5% de células, no más, y unos amigos llamados fibroblastos, que lo que van a hacer es producir fibras, precisamente. Y como toda alberca, que MEC es un colchón, un gel de agua, y también hay ríos de colágeno, algunas de estas células pudieran, no sé, alterarse. ¿Quién va a ser aquí el salvavidas de esta alberca? Va a ser el amigo neutrófilo, que Scott le llama tenis Nike, y es el actor protagonista de la inflamación aguda. También aquí en tejido conjuntivo, aparte de que hay mucha agua, aquí sí hay vasos sanguíneos. Aquí sí vamos a ver arterias, venas. También aquí hay unas células inmunológicas. De hecho, tejido conjuntivo, esta unidad, les voy a estar hablando de células inmunológicas. Va a ser un pequeño repasito de inmun. Bien, entonces, ¿de dónde deriva? Primero, embriología. Mesodermo, mesénquima o célula mesenquimatosa. Scott le llama manchitas con piquitos. Bien,
Primero vamos a ver todo lo que es tejido conjuntivo propio y el examen ya los voy a dejar preparados aquí. A cartílago, que es el primer tejido conjuntivo especializado. Luego, hueso y adiposo, yo se los doy para prepararlos para parcial 2. Y es una alberca, literal. Aquí todo lo blanco no es fondue, ¿eh? Tejido conjuntivo es agua y como sabemos, una tinción HE no tiene agua. Entonces, células son muy poquitas, 3 a 5%. Lo que más hay es MEC, matriz extracelular. En libros antiguos del siglo pasado todavía la pueden encontrar como sustancia fundamental. Les decía de la importancia de los fibroblastos. Siempre que vean la palabra blastos, es que está sintetizando algo. En este caso está sintetizando fibras. Blastos es una célula joven y está sintetizando. Eso es lo que hace un blasto. Entonces, estos son los tres componentes, manchitas con piquitos, los tres componentes de aquí. Tejido conjuntivo es todo lo contrario. Lo que más vamos a ver es que hace apoyo o sostén estructural. ¿Se acuerdan cuando cartílago hialino en placas bronquiales y en hemianillo de tráquea? Ahí es el ejemplo. Siguiente, el medio de intercambio, les digo que por lo mismo de que es agua, vamos a hablar de, aquí casi la mayoría de pacientes que van a salvar son de inmuno. Y bueno, pues uno de ellos, ¿verdad? Como tejido conjuntivo especializado, pues es el adiposito unilocular o blanco. Bien, ya les he dicho el nombre de alguna de ellas. Por ejemplo, estroma es cuando otorga apoyo, sostén estructural a una glándula. Aquí sí es un tejido muy vascularizado, por lo tanto tengo tanto arterias como venas. Va a ser un intercambio de metabolitos, nutrientes, oxígeno, desechos, todo. Bien, vamos a hablar de fagocitosis, vamos a hablar mucho de células inmunitarias. También les voy a hablar de sustancias farmacológicas que controlan la inflamación. Y bueno, se supone que es una barrera física, pero vamos a ver que deja entrar a neutrófilo, a monocito, y lamentablemente lo que se llega a meter ahí son bacterias. Es lo que más se mete, bacterias. Bien, dentro de todo este gel o colchoncito de agua, al ser agua es amorfo, totalmente amorfo y altamente hidratado. Si yo me hago un acercamiento ahí, lo que más hay es GAG, que significa glucosaminoglucanos. Bien, proteoglucanos también. Ay, Dios, no, no, no. Pues sin querer le apreté ahí. Proteoglucanos. Estos salen a ir uniéndose paulatinamente a través de proteínas coreo de enlace. Lo que van a hacer junto con el ácido hialurónico es hacer una bola de nieve grande, un agrecano, que es lo que constituye este gel de agua. Y bueno, tenemos aquí muchos pegamentos que se llaman GPS de adherencia, es decir, glucoproteínas de adherencia. Bien, esta unidad es larga. Vamos a hablar de célula mesenquimatosa, mesodermo, mesénquima. Va a dar lugar hacia tejido conjuntivo especializado, como primero son condroblastos y condrocitos, cuando vimos cartílago hialino, adiposo, fibroblastos que ya reconocieron muy bien, mesénquima, manchitas con piquitos. Una parte de ellas son importantes porque dan organización hacia células de endotelio vascular y hacia huesito, osteoblasto u osteocito. Las células hematopoyéticas y sobre todo los plasmocitos o células plasmáticas que derivan o son células ejecutoras de los linfocitos B de memoria. Pero realmente la que trabaja es célula plasmática o plasmocito y ellas son las que van a elaborar torrecitas y fel, que son anticuerpos. Bien, glucoproteínas de adherencia son prizopegamentos, ¿como cuáles? Si es para mi lámina basal, el pridopegamento se llama laminina. Si es para cartílago o huesito, condronectina u osteonectina.
Nectina es el PRIT o pegamento. Y el resto, como les dije, fibroblastos que elaboran fibras, pues el PRIT o pegamento se llama fibronectina. Dentro de todas estas fibras, pues va a ganar el amigo colágeno. Por eso Scott luego me dice ríos de colágeno. Bien, ¿cuáles son los colágenos más utilizados? El cartílago tipo 2, les hablé en microscopios hacia cartílago hialino y elástico. El tipo 1 es hacia fibrocartílago o cartílago fibroso y sobre todo hueso. El colágeno tipo 1 es tan duro como un cemento. Y también les hablé de colágeno tipo 4, que lo debemos recordar, puntual, lámina densa de mi lámina basal. Y el colágeno tipo 3, que también está formando tejido conjuntivo. Bien, tejido conjuntivo, como hemos visto en algunas laminillas ya en vida real, es todos contra todos, es un Van Gogh rosa. Por ejemplo, miren, aquí, ríos de colágeno, son estos. Ustedes ya me identifican entre uno finito, que puede ser tejido conjuntivo laxo o areolar, o entre uno de mayor grosor, que puede ser tejido conjuntivo denso, porque denso significa una agrupación de colágeno. Y de tejido conjuntivo denso irregular. ¿Por qué irregular? Porque es un Van Gogh rosado en una tinción HE, irregular hacia todas direcciones y todos sentidos. Bien, a esta foto hay que complicárselas a ustedes un poco más. Es tejido conjuntivo denso irregular, denso, agrupación, todas direcciones, todo sentido. Aquí hay que enseñarles a ustedes mastocitos o células cebadas, plasmocitos, y aquí ya aparecen unos que son adipocitos. Cuando ustedes vean nada más la membrana y el núcleo excéntrico periférico, hay que escribir tejido adiposo puntual, blanco, unilocular, con núcleo excéntrico o periférico. Y si hay vasitos sanguíneos, igual hay que hacer la descripción. Tejido conjuntivo es el que más debemos de hacer descripción histológica. Bien, en cuanto al 3 a 5% de las células, vamos a hablar de ellas. Se divide a su vez en células fijas y células móviles o transitorias. Por ejemplo, fijas, pues como se tienen que trasladar y moverse, duran menos. Las células que ya están en determinado tejido y hacen su trabajo, duran más. Bien, células fijas. Ya conocen fibroblastos, pero lo vamos a reforzar en base al paciente. Miofibroblastos. Si es un miofibroblasto, ¿qué tejido va a aparecer aquí al ser mío? Salven al paciente. Muscular. Músculo. ¿Cuál de los tres? Cada vez que Músculo liso. Muy bien, Paredes. Sí, entre los que hablaron están correctos. Músculo liso. Siempre que yo vea mioepitelial o miofibroblasto, es músculo liso, ¿sí? Ahorita vemos por qué se contrae. Adipocito les doy aparte la unidad de adiposo, porque el libro trae 4 renglones. Pericitos, células cebadas o mastocitos, y los macrófagos que ya están fijos en determinado tejido. Lo que ahorita ustedes traen de anatomía, que es hígado, bueno, células de Coffer. Ya les hablé de microglía, macrófago del sistema nervioso central, les hablé de dot cell o células polvo, o macrófagos alveolares, y de osteoclastos, que nada más se los mencioné, que es el macrófago del huesito. Bien, y es una verdadera maraña, ¿eh? Entre células plasmáticas o plasmocitos, pericitos, luego se los presento, también hay elastina en áreas diferentes en el cuerpo, sí se necesita producir fibras elásticas. Bien, células móviles o libres son los que pues, al moverse se cansan y mueren, tienen vida corta. Ejemplos, célula plasmática o plasmocito, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos móviles.
Bien, hoy vamos a empezar con fibroblastos. Esta sí ya la buscaron en cordoncito umbilical. ¿Se acuerdan de la gelatina de Wharton? Bueno, les dije que son células fusiformes, alargadas, con extremos adelgazados y que buscáramos un núcleo ovalado aplanadito central. Y lo empezaron a buscar a diferencia de manchitas con piquitos. Su morfología permite diferenciarlas. Obvio, si yo hago un acercamiento aquí a más de 100, ¿quién voy a tener abundante o desarrollado? Retículo endoplásmico rugoso, porque tienen que sintetizar fibras, fibras tal cual. Bueno, ya queda menos de un minuto. Si se corta, mañana me dicen del paciente. ¿Por qué la doctora se detuvo aquí? Bueno, los fibroblastos me van a ayudar en heridas de bordes lineales o de primera intención. ¿Qué pasó? Sí, yo ahorita la veo. Entonces, cicatrización de primera intención o bordes lineales. En ese tipo de pacientes